Vamos a utilizar Kime ahora para explorar la estructura de un modelo macromolecular, correspondiente en este caso a una molécula de hemoglobina. Las visualizaciones corrientes solo nos brindan información referida a la gran complejidad que tienen estas estructuras. Pero el programa tiene otras posibilidades. Por ejemplo, vamos a elegir colorear por separado las cadenas. Seleccionamos color y hacemos clic en cadenas. Y ahí nos aparecen las 4 subunidades proteicas que forman la molécula de hemoglobina, coloreadas en forma diferente. Y con esta simple operación ya obtenemos información sobre los niveles estructurales de la proteína. Ya podemos discutir la existencia, por ejemplo, de estructura cuaternaria. Dentro de las subunidades coloreadas podemos también distinguir los grupos no proteicos, los grupos prostéticos de la proteína conjugada. Por ejemplo, en la subunidad teñida de amarillo podemos ver destacado el grupo hemo en un color anaranjado más intenso. Pero todavía queda mucho por explorar de nuestro modelo. Por ejemplo, el programa nos permite seleccionar en forma independiente las distintas subunidades proteicas. Tenemos ahí indicadas con las letras de la A a la D las 4 subunidades y seleccionamos la subunidad A. Y para esa subunidad A en particular, a partir de ahora lo que hagamos va a ocurrir solamente a nivel de esa subunidad. Vamos a elegir un tipo particular de visualización. Vamos a elegir, por ejemplo, Cartoons. Y esta visualización nos permite apreciar con claridad la estructura secundaria de esa subunidad proteica. Concretamente vemos la estructura de alfa hélice. Seleccionamos ahora otra de las subunidades proteicas. Vamos a la B. Y elegimos ahora ver el backbone, la espina dorsal de la cadena polipeptídica. Y así nos va quedando en nuestra pantalla una molécula proteica con estructura cuaternaria en la que cada una de sus unidades va adquiriendo una representación diferente. Podemos seguir jugando, podemos elegir ahora, por ejemplo, observar para la subunidad C el espacio comprendido por el radio de Van der Waals. Buscamos ahí la opción, espacio lleno. Ahí está, radio Van der Waals, hacemos clic y tenemos 4 subunidades con 4 representaciones diferentes en el mismo modelo. Todavía podemos agregarle algún detalle más. Por ejemplo, elegimos la subunidad B, podría haber sido cualquier otra. Y ahora, repitiendo una operación que ya aprendimos en videos anteriores, vamos a agregarle una superficie molecular. Esa superficie molecular, opaca por defecto, puede volverse transparente si lo seleccionamos, y eso nos va a permitir tener al mismo tiempo una visualización de la superficie y de la opción para la cadena proteica. O sea, en este caso estamos viendo el backbone dentro de la superficie molecular de la subunidad B. Pero las opciones de selección no se reducen a las estructuras proteicas. En el caso de la hemoglobina, que presenta un grupo prostético, el grupo hemo, no proteico, podemos también elegir seleccionarlo y trabajar con él en forma independiente del resto de la molécula. Por ejemplo, lo seleccionamos en la cadena C, buscamos el grupo hemo, hacemos clic y pese a que nada nos lo indica, ha quedado seleccionado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para verlo sin la interferencia de las demás estructuras? Bueno, vamos a elegir ocultar la estructura que lo contiene, la estructura proteica que lo contiene. Bueno, elegimos ocultar lo no seleccionado y al hacerlo van a aparecer en nuestro modelo los 2 grupos hemo que era previsible que aparecieran. Ni la representación backbone, que corresponde a la cadena polipeptídica, ni la representación cartoons, que nos da también la estructura secundaria de la cadena, contemplan al grupo prostético.
Ahora bien, recordando que tenemos seleccionados a los 4 grupos hemo, podemos elegir otro tipo de visualización, por ejemplo en este caso esferas y bastones, y ahí sí nos aparecen los 4 grupos hemo independientemente de la representación o de la visualización elegida para la cadena polipeptídica. Y ahora, en caso de que nos interese, podemos desandar un poco el camino recorrido al optar por colores. Recuerden que los colores los habíamos elegido para poder individualizar las subunidades proteicas, pero ahora queremos conocer algo más sobre la composición del grupo hemo. Para eso elegimos que el programa colorea los átomos individuales y tenemos una idea de la composición, de cuáles son los elementos que integran estos grupos. En la representación de bastones desaparece el átomo de hierro, pero no es así en otras representaciones, como por ejemplo en la de radio de Van der Waals o incluso en la de esferas y bastones. Podemos combinar también representaciones para visualizar átomos individuales con un mayor destaque, con un mayor detalle. Por ejemplo, si nos interesa ver la estructura, la geometría del grupo en forma lo más clara posible, probablemente la representación bastones sea la ideal. Pero esta elección elimina de la pantalla al hierro, con lo que se empobrece en parte la representación, siempre dependiendo de lo que nos interese estudiar. No tenemos necesidad de prescindir del hierro en esta representación. Lo que tenemos que hacer, si queremos verlo, es seleccionar el átomo correspondiente. Ahí tenemos los átomos de carbono y los de nitrógeno numerados. Ahí está el hierro, lo seleccionamos y ahora elegimos para ese hierro un tipo particular de representación que nos permita visualizarlo. Por ejemplo, esferas y bastones. Las uniones químicas entre el hierro y los átomos de nitrógeno del núcleo tetrapirrólico no se hacen explícitas, pero sí tenemos una información estructural interesante en el modelo. Podemos ver a los átomos de hierro ligeramente apartados en los 4 grupos del plano definido por el anillo tetrapirrólico. Eso nos brinda información estructural relevante vinculada directamente a la función que tiene la hemoglobina en el transporte del oxígeno en la sangre. Finalmente puede resultar interesante también vincular a estos grupos fundamentales en la función concreta que cumple la hemoglobina con la estructura proteica que los contiene y que les da funcionalidad en términos relativos, tanto en lo que respecta a su ubicación como al tamaño relativo de los grupos en esta enorme molécula. Entonces le asignamos una vez más, esta vez a la totalidad de la proteína, una superficie molecular. Elegimos un color relativamente oscuro para que en su transparencia nos permita distinguir más detalles de los grupos hemo que habíamos seleccionado, y así tenemos una visión panorámica de la proteína con poco detalle, pero sí con un detalle bastante más fino sobre los grupos hemo y su ubicación.